Bueno, ¿qué os voy a contar hoy que no vais a ver en miles de tutoriales online? Yo, como ha adelantado Héctor, yo soy arquitecto, entonces soy un usuario cotidiano de SketchUp y, bueno, soy también un parte del público de los miles de tutoriales de SketchUp que están online y de los que produce Iskar con los top de SketchUp. Entonces, prácticamente hoy creo que para evitar de perdernos en este mare magnum de informaciones, he pensado que igual sería útil un punto de vista muy del cotidiano, muy particular de cómo aplicar las herramientas del ecosistema de SketchUp en un método de desarrollo de un proyecto de interiorismo, para que podamos tener una fidelidad y una honestidad en todas las fases del proyecto, partiendo desde la fase inicial, que es un briefing, eh, para que se respete la fase creativa, que es lo que da el valor añadido a nuestro proyecto. Y evitar que, si veis aquí en las flechas de los componentes de las fases del proyecto, en la vida real las flechas llevan también inconvenientes, llevan problemas, llevan cosas a solucionar y llevan cosas que nos distraen del concepto de la creatividad y de la pureza que tiene que tener un proyecto para que tenga la fuerza desde el principio hasta el final. Entonces, yo personalmente he encontrado en las diferentes herramientas del ecosistema de SketchUp unas válidas ayudas para que todo este proceso, como veis en estos 4 fases en amarillo, se puedan respetar y se puedan comunicar bien, hasta con profesionales que quizás no hayan tenido mucha experiencia en leer dibujos arquitectónicos, porque quien tiene un despacho pequeño de interiorismo igual trabaja con gente que no son de multinacionales o de grandes empresas de reforma. Entonces, visualizar de manera clara e inmediata cuáles son las fases de trabajo, cuál es la pared que va a tener que tirar, cuál es el código de color que tiene que poner, quién entra, quién sale de una obra. Todas estas fases es importante que se pueda gestionar de manera lineal con una lógica fuerte. Y bueno, como decía, cuando nos dan un briefing de proyecto, la fase más creativa es la de selección de materiales, de inspiraciones, que va soportada también de una base técnica, las medidas, las fotos, el programa arquitectónico, para que estas dos partes se mezclen en un modelo 3D de base, sobre el cual, claro, vamos a desarrollar todos los detalles de todo lo que hemos visto que nos inspira y que lo podamos transmitir en la realidad. Para hacer esto necesitamos herramientas como por ejemplo Layout, que yo ya no vivo sin esta herramienta de SketchUp, que se usa para documentar técnicamente todas las fases del proyecto y los detalles arquitectónicos. Es fundamental porque SketchUp no es solo el programa en estilo cómic que nos da perspectivas guays, no, es un programa muy profesional y muy atento a todos los detalles, hasta llegar a la fase quizás más creativa y más divertida que veremos en la última taller presencial y virtual y online, que es de entregar imágenes en 3D, enlaces para que se pueda ver el proyecto en realidad aumentada, realidad virtual, para que podamos dar la sensación al cliente final de entrar en su ambiente, que sea una casa, un hotel, un restaurante, antes de empezar con los trabajos. Entonces, vamos a sintetizar lo que vamos a tener con este taller. Vamos a empezar un proyecto desde la parte creativa, enlazando las inspiraciones con la base del proyecto técnico para llegar a desarrollar un modelo 3D sencillo que sea fiel al concepto que hemos estado desarrollando desde el principio. Entonces, la fase creativa, el briefing, es lo que da el la del proyecto. Después, nuestra fase de investigación, de documentación y de inspiración, tenemos que acotarla para que no perdamos el tiempo, entre comillas, y el tiempo de investigación sea
funcional a que el proyecto se pueda desarrollar a tiempo, porque muchas veces nuestros clientes nos piden ya la solución, cuando nosotros necesitamos tiempo para inspirarnos y para ver lo que pasa en el sector donde estamos actuando. Entonces, en la fase de síntesis es la fase fundamental, donde hay que sintetizar lo que queremos hacer, con lo que podemos hacer y lo que el proyecto necesita, porque nuestro cliente necesita una respuesta inmediata con un programa arquitectónico coherente, con una generación de un modelo base de 3D para que podamos visualizar junto con él los avances del proyecto, todas las modificaciones, porque la particularidad de usar SketchUp con las diferentes herramientas de su entorno es que podamos controlar con el cliente casi a 4 manos, digamos, el proyecto, con todos los cambios que queremos hacer sin volvernos locos a nivel de tiempos. Hasta, por ejemplo, planificar una presentación funcional al proyecto. Entonces, para empezar con esto, os voy a hablar de un proyecto que he desarrollado hace tiempo, que es un restyling de la zona comunes del Hotel Balneario Carlos III. Bueno, esto es lo que me encontré cuando empecé este viaje, digamos, creativo, y había una fuerte necesidad de aumentar, digamos, la empatía del espacio, porque siendo un balneario, un hotel 4 estrellas, esto estaba cerrado, entonces había que darle un nuevo aire. Y bueno, lo que digo yo, antes de planificar y modelar, hay que pensar dibujando libremente, o sea, hay que perder el tiempo de manera productiva. Entonces, yo como primer paso es el dibujo a mano. Quizás soy un romántico y todavía dibujo a mano, hago sketch, hago mis paseos y quiero inspirarme. Pero esta es una fase que va documentada, porque yo la incluyo siempre en mis presentaciones, porque el cliente tiene que empatizar, tiene que imaginar y soñar junto a lo que le vamos a presentar. Entonces, para que desde la inspiración más romántica vayamos bajando a tierra todo lo que vemos, todo lo que nos gusta y que para analizar el estado del arte del sector en el cual estamos trabajando con un proyecto, yo uso, bueno, hay miles de aplicaciones, incluso yo suelo compartir con mis clientes estos tableros divididos por temáticas para que vayamos un poco generando un brainstorming común sobre lo que puede generar el proyecto, ¿no? Las varias instancias de los ambientes, hasta qué punto queremos llegar, claro, siempre disponiendo de un budget acotado. Entonces, yo siempre después de la selección de ambientes y materiales, llego a una síntesis que es un poco un mood board. Y en este caso, en el hotel no se podía tocar el suelo, no ha habido ningún trabajo de albañilería, nada, no ha entrado ni un albañil, nadie, solo ha habido trabajos de pintura, carpintería y electricidad. O sea, era como trabajar en una escenografía, montar una escenografía efímera. Entonces, se ha trabajado sobre todo en mobiliario, en paredes, en colores y en efectos de iluminación. Como veis aquí, en las diferentes partes se analizaba detalles de iluminación, techos, wallpapers y ambientes en concreto, la reception, el bar, la cafetería, el lounge. Entonces, eran todas partes que venían analizadas. Y aquí, para controlar bien un proyecto, hay que dividirlo por partes. Entonces, en un esquema muy básico, un esquema mental, yo diría, me he hecho una división de los elementos que había que poner según las fotos reales. Entonces, aquí vemos el hall, una gran escalera toda oscura aquí que se solucionó, ya lo veremos en las siguientes fases cómo.
salones muy poco, digamos, naturales, siendo un balneario en un entorno natural, en un pueblo del Parque Natural de Río Tajo. Entonces, aquí también en el salón, según las inspiraciones de los análisis de ambientes, también yo he seleccionado diferentes partes, elementos, como un falso techo retroiluminado, un tratamiento de paredes, una iluminación, una zona lounge con unas diferentes zonas de estar. También la cafetería ha sido un lugar de un fuerte cambio, y el restaurante. Entonces, todo esto, bueno, ha llevado a seleccionar ambientes. Como antes he seleccionado materiales, aquí ha habido una selección de ambientes y de sensaciones. Lo que yo quería traer a este pueblo, bueno, imaginé que Carlos III desde Madrid quería trasladar su Palacio de Cristal, su realeza, a este pueblo. Entonces he imaginado que quizás podíamos tener como un invernadero, como un parque ahí medio abandonado que pudiera tener otra vida. Entonces he imaginado dentro del espacio de un hotel casi una imagen de un jardín, de un parque, y utilizando los colores del pueblo, de este río, de esta naturaleza fantástica. Entonces, ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, podemos actuar de manera rápida e inmediata sobre una foto, ¿no? Por ejemplo, teniendo una foto, podemos hacer un breve sketch a mano y generar una idea muy, muy, muy básica. Claro, esta está hecha en 5 segundos, pero es como el instinto que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo encima de una foto podemos tener una idea de llevar elementos clásicos como arcos, que da simetría, da pureza, traer elementos de naturaleza con jardines verticales, imaginar la reception como un antiguo invernadero, una parte del Palacio de Cristal que se ha convertido en reception del hotel. Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, esto un pequeño spoiler para que veáis cómo se ha tratado finalmente el espacio. Bueno, al final el espacio desde esto se ha convertido en esto, o sea, un trampantojo visual donde se ha creado ventanas donde no había ventanas y se ha creado luz donde había una madera oscura. No se ha tirado ninguna pared, se ha superpuesto todo esto. Y como veremos después, ha salido desde un modelado 3D en SketchUp. También esto, os hago otro spoiler del salón para que os hagáis la idea de cómo se puede romper una pared así, integrando una escenografía que casi duplica el espacio con unos falsos porches, con una sombra proyectada y un falso techo en papel retroiluminado. Estos son elementos, digamos, que me he inventado en el momento, pero que yo quería esa sensación de iluminación y de espacio de la cual yo veía la inspiración en la primera fase. O sea, esto es un poco la ambientación de los salones que hay ahora. Entonces, esto es la importancia de desarrollar buena primera fase. Bueno, aquí vamos a entrar dentro de SketchUp ahora. Os voy a mostrar cómo poder trabajar encima de una foto. O sea, si nos fijamos en la imagen anterior, desde esta hasta el vídeo del sketch a mano, y podemos jugar sobre una perspectiva para tener una respuesta inmediata a una necesidad de un cliente. Pero antes de ir con esta herramienta, que quizás no es de las más básicas, vamos a ver cómo modelar partes sencillas, como puede ser superficies dentro de SketchUp para componer nuestro mood board. Mauricio, Bueno,
Sí, Mauricio, preguntan por aquí que con qué programa has hecho ese sketchado, ese boceto sobre la foto original. con Procreate Vale, y perfecto. con Sí, dibujando con el había, iPad. sí, perfecto. Había preguntado en plan de ¿es Procreate? Pues sí, es Procreate. Sí, bueno, pero vale cualquier otro, vamos. Bueno, aquí vemos la interfaz de SketchUp con la barra de herramientas principales, algún plugin que vemos aquí. Por ejemplo, tenemos algunos de dibujo 2D para aumentar las posibilidades de hacer curvas en líneas y a controlar mejor alguna forma geométrica. Aquí vemos herramientas básicas como el lápiz, donde podemos trabajar en vista superior como en cualquier AutoCAD, poniendo nuestra medida aquí abajo, ¿veis? Entonces, por ejemplo, aquí poniendo nuestra medida tenemos la forma geométrica y cuando trabajamos en la vista superior tenemos también la posibilidad de estas guías visuales que según los ejes van guiándonos para cerrar formas geométricas simples como una superficie. SketchUp trabaja partiendo de elementos de entidades básicas como líneas, a través de las cuales podemos crear superficies. Y lo que pasa es que, por ejemplo, si creamos superficies, una que interseca a la otra, estas no se respetan y se fusionan. ¿Cómo podemos hacer para crear superficies que sean independientes? Bueno, por ejemplo, también con la herramienta rectángulo podemos crear un rectángulo haciendo, por ejemplo, dando la medida 500, punto y coma 500, esto es un cuadrado, para que esta forma, si yo la voy a mover, no se una con esta otra, control Z, tenemos que transformarla en un grupo. Entonces, doble clic y crear grupo. Cuando creamos un grupo, tenemos una forma geométrica independiente de todas las demás y podemos empezar a trabajar dentro de este objeto. Entonces, Perdona que te ahora estamos, interrumpa, sí, Mauricio. Nada, simplemente recordar que por aquí por el chat, para que también puedan practicar, les he compartido los materiales que nos has dejado. sí, perfecto. Es este mismo archivo que lo he dividido en temáticas según estas pestañas de aquí. Si voy demasiado rápido, decírmelo. Estoy haciendo un poco una panorámica general para que vayáis jugando con el programa. Como os decía, estas herramientas son herramientas de dibujo básico, líneas, rectángulos, círculos, todas las geometrías. Estas son herramientas para modificar, mover, extruir, extrusionar, rotar, escalar. Estas son herramientas de medir, herramientas de visualizar y de moverse dentro del modelo. Entonces, volviendo al concepto de línea y superficie. Cuando creamos una superficie para que podamos añadir características a esta superficie que puedan ser dimensiones 3D, materiales y demás, vamos a tener que transformarlas en grupo. Si vamos a hacer un doble clic, entramos dentro de las diferentes entidades del grupo, que es superficie y líneas. Y podemos trabajar dentro del grupo modificando el mismo objeto, por ejemplo, dividiendo esto, como veis, las líneas de referencia nos ayudan a encontrar la línea mediana, el punto mediano, y a dividir este cuadrado en 4 cuadrados más pequeños. Si yo voy a clicar fuera, salgo del grupo y es como que estas 4 líneas están dentro de mi grupo. Entonces, lo que pasa es que puedo ir entrando dentro y seleccionando esas 4 subsuperficies. ¿Qué pasa si yo ahora entro dentro y suprimo una?
que vuelvo a tener la superficie inicial y las 4 líneas. Bueno, vemos que en estas pestañas laterales, yo por sencillez dividido en 3 subpestañas todas las funcionalidades base. Aquí tenemos, por ejemplo, en la bandeja predeterminada, componentes, información de la entidad, etiquetas. Ya veremos después todas estas partes porque esto sirve para catalogar los niveles y los objetos del proyecto. Yo he dividido, por ejemplo, en 3 partes según mi fase de trabajo. Por ejemplo, en la fase de modelado, yo uso la parte de materiales, es la pestaña mediana. Y después, dentro de la parte de escenas, son escenas que yo he creado aquí para dar una cronología a esta presentación. Pero podéis imaginar que esto sea un cronograma de proyecto, donde yo en un espacio infinito digo, antes se mueve esto, después se mueve el otro en un proyecto y lo fijo en vistas. Por ejemplo, ¿cómo hago para fijar una vista? Si yo digo, mira, quiero una axonometría así con el zoom en este detalle de esta superficie. Perfecto. Entonces voy a la pestaña escenas y añado una escena más. Y con el botón derecho, haciendo clic en la pestaña escena de la pantalla principal, hago cambiar nombre y digo AX superficie. Y aquí sé que esto es el detalle de mi superficie de la que estoy hablando. Entonces, podemos verificar que estemos en una proyección paralela, yendo a la pestaña cámara, proyección paralela, o por ejemplo, si quiero una perspectiva, voy a darle a perspectiva. Entonces, a mí me interesa más la proyección paralela, porque vamos a hablar de transformaciones básicas sobre una superficie. ¿Cómo puedo yo a esta superficie darle un material? SketchUp tiene dentro ya un listado de materiales predefinidos que son bastante básicos. Por si acaso queremos, digamos, analizar, dividir visualmente un modelo para un primer boceto 3D. Entonces, podemos ir por ejemplo, a buscar a colores o a materiales sencillos y decir, mira, voy a tener esta textura. ¿Qué pasa? Que si yo quiero hacer una extrusión, crear un cubo, crear un paralelepípedo, voy al comando de extrusión y le voy a dar la cantidad. Esta cantidad me aparece aquí en la pestaña de distancia pequeña, entonces yo le doy, por ejemplo, 250. Yo estoy en mi modelo, estoy trabajando en centímetros. ¿Qué pasa si yo quiero acotar este modelo? Por ejemplo, yo sé que esta pared tiene que tener 150 centímetros, 1,5 metros. Bueno, me voy a la herramienta medir, voy a medir esta pared y me da que mide 500. Pues yo le digo 150. ¿Quieres cambiar el tamaño del modelo? Sí, lo quiero cambiar todo a 150. Me he perdido. Pues voy a hacer con la lupa y las 4 flechas ver modelo centrado y me va a poner otra vez el modelo aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo voy a mi escena, ya se me ha perdido la grabación de la escena. Porque he cambiado de tamaño del modelo, entonces he cambiado de ubicación de la cámara. Entonces, ¿qué quiero? Si yo quiero repristinar la escena en la sonometría superior con el modelo que estoy desarrollando, voy a dar a escena 5 y le voy a dar actualizar. Y en automático, esta me la he perdido, pero esta no. Se me va a actualizar aquí. Entonces, aquí vamos a ver un poco de operaciones
con sólidos ahora. Ahora que estamos ya en 3D, vamos a ver en sólido lo que podemos hacer. Mismo lógica de antes. Hemos hecho una extrusión de una superficie y la superficie pertenecía a un grupo. Entonces, esto es un grupo. Entonces, voy a editar grupo y aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, le quiero decir que este grupo le hago un offset, una equidistancia de 20 centímetros y esto voy a hacer que sea una pared, por ejemplo, más baja. La voy a bajar de 55 centímetros. Y esto ahora, ¿veis? Se me ha vuelto a poner la textura como antes y esto sigue siendo un grupo. Entonces yo ahora este grupo lo quiero modificar otra vez. Voy a editar grupo y esto, por ejemplo, puedo modificar esta superficie modificando solo esta parte de superficie dándole otro material. Y le voy asignando otro material a esto. Bueno, al final salgo del grupo haciendo un clic fuera y sigo con la jerarquía del grupo. Sigo entrando dentro. Esta la quiero modificar. Bueno, aquí podemos jugar lo que queramos, porque esto, por ejemplo, lo voy a hacer una superficie blanca para que veáis que aquí dentro, doble clic, entro dentro del grupo, estoy en la superficie, voy a hacer un offset de, por ejemplo, 20 centímetros y aquí esta vez quiero extruir al revés, o sea, quiero sustraer esta superficie, no esta. Entonces yo dentro de la superficie elijo esta y le doy desde aquí, si quiero llegar hasta el fondo, hasta la base, le doy a este punto. Y automáticamente esto se me echa un hueco. Entonces, con esto podemos trabajar los principios bases de la geometría para modelar cualquier sólido. ¿Qué pasa si yo este elemento lo quiero repetir varias veces? Bueno, puedo hacer con el comando mover y con la tecla control, ahora se me enciende un más en mover. Entonces le doy a esto y le voy a dar de mover 350 centímetros, 3,5 metros. Si yo, teniendo el comando activo, quiero hacer más copias de este elemento, le voy a dar con X por 5 copias y envío. Y me ha hecho 1, 2, 3, 4, 5 copias más el original. Y estos son todos grupos como este. Pero lo que pasa es que si yo quiero modificar todos a la vez, ahora tengo que darle a cada uno. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estos son pilares o son base de pilares? Bueno, entonces imaginamos que yo tengo mi estructura, vamos a multiplicar esto de aquí, lo vamos a poner a 400, a 4 metros. Y este voy a decirle que sea un componente. La diferencia entre grupo y componente es que el grupo, digamos, es un conjunto de elementos de un sólido y el componente es el mismo conjunto, pero que tiene unas características que puedo repetir en serie, que puedo modificar en serie. Entonces, le voy a decir base pilar, por ejemplo. Lo que pasa es que si yo ahora voy a copiar esto, lo copio como antes, lo muevo a 3,5 metros, 350 centímetros y le doy por 5. Lo que pasa es que si yo modifico esto, que es un componente, lo entiendo porque aquí me pone editar componente y aquí me pone editar grupo. En información de la entidad, haciendo clic con el botón derecho. Entonces, si yo modifico esto, editar componente, ¿qué pasa? Que se me van a modificar todos a la vez. Y esto creo que ha tenido un efecto wow. ¿Por qué? Porque vamos a evitar de hacer miles de operaciones con sólidos cuando tenemos un proyecto complejo o si tenemos que modificar algo. Por ejemplo, imaginamos que tenemos que modificar un elemento que se repite muchas veces, que sea una estantería de
de una tienda, una lámpara o una mesa. Entonces tenemos la posibilidad de modificar el elemento como queramos y ahorrar mucho tiempo. Porque ahora, por ejemplo, esto lo vamos a volver atrás, a modificar. Por ejemplo, si yo aquí quiero añadir una superficie, la voy a añadir y se me añade a todas. Entonces puedo seguir modificando, construyendo encima del modelo, no solo modificando, sino construyendo. Entonces yo aquí tengo un elemento que se repite, pero que se repite con las características que le he querido dar. Volviendo a nuestro mood board. ¿Por qué quiero hacer un mood board en SketchUp? Porque los elementos, las texturas que yo elijo fuera, quiero tenerla también dentro. Y para esto, yo creo que en SketchUp hay un plugin muy interesante, además de las texturas que tenemos de serie. Este plugin se llama Architecture. ¿Cómo se instala un plugin en SketchUp? Bueno, para instalar un plugin en SketchUp, vamos a este icono de aquí que es Extension Warehouse, que es nuestra tienda de extensiones de plugin, y vamos a poner Architecture. Este es un plugin gratuito. Clicamos aquí y nos da la opción de descargar, de instalar. Nosotros instalamos. Perfecto. Y tiene que aparecer en automático dentro del programa. ¿Alguna pregunta? No, por aquí ninguna pregunta. Las estamos contestando ya de momento por el chat, así que de momento todo genial, Mauricio. Vale, perfecto. Entonces, una vez que tenemos Architecture instalado, aquí podemos buscar por categoría. Mira, necesito una piedra en tono oscuro, así, y lo vamos viendo con la que tenemos, la que nos guste más. Bueno, vamos a elegir esta. Entonces, hacemos import y lo que pasa es que, vale, vamos atrás, automáticamente el basalto Ashlar nos lo pone dentro de los materiales de SketchUp. Entonces, ¿qué hacemos para asignarlo a un elemento? Mira, ahora si yo voy a darle aquí, aparece el botecito de pintura que nos hace que, ¿ves? Si yo le doy clic a esta superficie, no funciona. Tengo que darle al derecho, editar grupo, y cuando edito el grupo, le voy a dar con el izquierdo y sí que se pone bien. Otra magia de SketchUp. Vamos a mover este sofá, después os diré cómo descargarlo. Otra magia de SketchUp. Si necesitamos que nuestra textura coincida con una medida en concreto, vamos a dar editar grupo. Dentro de la textura, clicando con el derecho, vamos a hacer a situar. Si situamos la textura, nos da estos 4 puntos gracias a los cuales podemos cambiar de tamaño la textura, siempre respetando, digamos, la textura que hemos puesto, y le vamos a dar a salir y tenemos nuestra textura a la escala que queremos. No tenemos que entrar en Photoshop, volver a dimensionar la textura, cargarla afuera. No, lo hacemos todo dentro. De hecho, el objetivo de estos 4 webinars es no salirnos de SketchUp, porque a mí me ha costado mucho encontrar un software que lo haga todo, y una vez que lo tenemos, vamos a aprovecharnos. Entonces, bueno, tenemos esta textura. Y bueno, ¿qué pasa si ahora esta la queremos una superficie más grande? Si hago así, la textura se hace un stretch que no me gusta, que lo vamos a distorsionar demasiado. Vamos a Control Z y vamos a volver atrás.
doble clic en la superficie, seleccionamos una arista y le vamos a dar a que la arista corra un poco más para tener más suelo. Incluso en esta dirección también, más suelo también aquí, para que tengamos una superficie donde posicionar un sofá. Bueno, este sofá, ¿de dónde lo he cogido? Lo he cogido de nuestra tienda online, la 3D Warehouse de SketchUp, que es un sitio donde vamos a encontrar cualquier cosa. Vamos a poner una butaca, por ejemplo, una butaca de casina, porque también están los elementos también por productor. A ver si tenemos suerte. Bueno, vamos a ver una butaca normal, cualquiera. Igual saldrá la de casina también. Bueno, es de otra marca. Vamos a descargarla directamente en SketchUp. ¿Y qué hace? Nos la carga directamente aquí. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues ya, básicamente, este sofá ya lo tenía descargado de antes. Prácticamente tenemos el efecto de un suelo de pizarra con un sofá amarillo. ¿Nos gusta? No. Si no nos gusta, ¿qué hacemos? Editar componente y dentro del componente le vamos a dar con este contagotas encima del material y vemos que aquí se carga el material, que se llama 3368. ¿Qué hacemos? ¿Nos gusta un material diferente? Pues vale, le cambiamos el RGB del material y se cambia todo el material, no solo esa parte, porque estamos interactuando dentro de la característica del material. Entonces, queremos una madera diferente, vale, podemos modificar el objeto que hemos descargado entrando dentro de sus materiales, viendo es un material con bastante definición. Bueno, podemos modificarlo un poquito porque si no se va a distorsionar demasiado y ya se verá en fase de renderizado que no es de verdad. Pero, por ejemplo, podemos elegir un tono un poco diferente que nos sirve para un primer boceto, para una primera idea. Para que desde el principio podamos tener, por ejemplo, esta imagen guardada como axonometría superior y podamos seguir teniendo en cuenta de que el efecto con un suelo oscuro, con unas butacas verdes, por ejemplo, tiene esta estética. Vamos a ver cómo podemos montar una escenografía. Por ejemplo, modificamos esta pared, le damos a rotar y a esto para rotar verticalmente. Y me apoyo siempre a una superficie vertical, voy a darle rotar con los mandos de rotación y aquí nos da un punto snap en el origen y la vamos a posicionar aquí para que veamos que, mira, si yo voy a poner esta pared de falsos arcos, igual puedo tener un efecto bonito o igual esta butaca verde no pinta nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, dentro de la butaca verde le voy a decir, mira, aquí esta me encajaría más si fuera como con una tela más beige o más rosa. Entonces, le vamos a dar un color que se entone más con el entorno. Después, claro, todo está que si elegimos una butaca con este tono, tenemos que empezar a buscarla en la realidad con este tono. ¿Qué pasa aquí? A mí no me gusta esta vista porque estoy en una vista, digamos, en proyección paralela. Entonces, me quiero meter en perspectiva. Me he perdido. No me he perdido. Le voy a dar a ver modelo centrado a todo el modelo. Aquí estoy. Entonces, para posicionarme, ¿dónde voy? Voy a este hombre aquí, a este, y lo voy a posicionar aquí con la cámara y se me posiciona aquí. Entonces, yo aquí estoy viendo este efecto de esta butaca con esta pared que igual encaja. Bien, tiene un buen contraste y puedo decir que todas las butacas las quiero así. Entonces,
ahora tendré que empezar a buscar butacas con este color para que peguen con la pared de wallpaper e incluso para en una primera presentación poderle decir al cliente que esta es la elección mejor para un estilo que haga contraste con el suelo. Quiero tener una visualización un pelín más artística porque es una fase más de inspiración, donde yo en una primera presentación no le voy a presentar todavía cantidades y números al cliente, le voy a presentar algo de emocional. Entonces, mira, mientras me he dado cuenta que esta pared no encaja con el suelo y vamos a moverla así. El papel pintado no encaja, lo voy a mover así en situar y voy a mover esto para que encaje el primer arco con el principio de la pared. Entonces, vale, ahora sí que me encaja. Bueno, para tener una primera escena con más estilo, podemos ir a la pestaña de estilos y aquí seleccionar un estilo gráfico de estos que están predefinidos. Por ejemplo, que tenga un estilo boceto a mano. ¿Qué pasa? Que aquí hemos perdido toda la textura. Entonces vamos dentro de este estilo y lo vamos a modificar. Vamos a modificarlo como, bueno, podemos hacer que siga todos los perfiles, que aquí se inserte la textura. Entonces aquí vemos que respeta la idea inicial porque estamos dando como una humanidad, ¿no? Como si lo hemos hecho a mano, pero lo tenemos todo acotado en 3D. Y esto es lo divertido ¿no? de esta extensión. Por ejemplo, podemos aumentar aquí el nivel de líneas que se van a proyectar y el nivel de detalle para que haya más líneas y aparezca más detalles sobre la foto misma, sobre las texturas mismas. Entonces, con esto, yo creo que podemos tener en esta primera parte, como veis, ahora se me está moviendo todo con este estilo. ¿Qué pasa si yo quiero solo mantener esta imagen en perspectiva así? Pues mira, vuelvo a mis escenas, vuelvo a grabar otra escena y esta la llamo perspectiva 1. Hago cambia nombre y la llamo P01, perspectiva 1. ¿Y qué pasa? Si yo vuelvo a la sonometría superior, yo vuelvo a la vista de antes. ¿Puedo volver al estilo de antes? Pues sí, puedo volver al estilo de antes, teniendo un estilo más limpio, volviendo a grabar, a actualizar la imagen con este estilo. Aquí tengo un estilo más técnico, más limpio, y aquí sigo teniendo este estilo a mano, digamos. Bueno, hay diferentes opciones de tener solo superficies, tener solo colores de fondo o integrar perspectiva o incluso tener una imagen con rayos X. Bueno, a ver, vamos a... ¿Cómo vamos de tiempo, Héctor? Mauricio, pues estamos en -4, o sea, vamos ajustados. Bueno, yo Sí. diría que de momento podemos
dejar esta clase como con los elementos básicos que hemos modelado entre asignar materiales, modelar superficies, hacer sólidos, hacer grupos, hacer componentes y importar plugin e importar objetos. Yo creo que una primera parte sencilla la podemos dejar hecha. Sí, así es. Yo creo que hoy hemos visto pues un poco las funcionalidades más básicas de SketchUp, en plan una herramienta también un poco como esa introducción a crear esa idea o ese planteamiento previo al proyecto dentro de un mismo archivo, cómo pueden convivir materiales, cómo pueden convivir objetos de la galería 3D las o las funcionalidades más básicas de SketchUp como introducción a la organización del modelo, a la creación de esos grupos y componentes. Yo creo que esto lo podemos ver todo mucho más extendido en el taller de mañana de modelado 3D, que ya vamos un poco, damos un poco un salto más. Y en los siguientes, como en los de la próxima semana, que es la organización de toda esa información más para crear una presentación técnica con layout y dar el paso posteriormente a la realidad virtual con Enscape, ¿verdad, Mauricio? Sí, sí, mañana haremos este juego de dibujar encima de una foto, ya que tenemos claros los elementos bases de línea, superficie, vista en perspectiva, vista en asonometría. Vamos a aumentar de nivel un poquito para jugar con una foto. Entonces hemos hecho el mood board y ahora vamos en la fase un poco, nos acercamos al espacio, al proyecto, después de haber analizado el mood board tenemos ahora un juego sobre una foto para poder tener con los materiales elegidos y las técnicas de modelado 3D que hemos aprendido, podemos actuar en una perspectiva sencilla modelando uno de los elementos del proyecto. Estupendo, Mauricio. La verdad que ha estado muy bien y sobre todo eso, ver como que vamos cada día o vamos a ir cada día un poco aumentando pues ese nivel con SketchUp y como terminando de dar forma a un proyecto de diseño de interiores, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Es que eh, al final va todo por fases y hay que tener un poco paciencia en saber desarrollar cada fase bien para que la siguiente no hagamos pasos atrás y que la base que estamos dando en una, por ejemplo, cuando hacemos un buen modelado, la importancia de tener grupos bien hechos, componentes bien hechos, significa que después cuando vamos a entrar en detalle constructivos, si hemos catalogado bien los elementos geométricamente, si lo hemos modelado bien, se van a texturizar bien, a catalogar bien y a tener un informe mejor hecho cuando vamos a producir ya informes técnicos y renderizados, porque si cuanto mejor modelemos, después mejor será el renderizado y más claro será la parte de desarrollo técnico, porque nunca nos gusta tener líneas que se pierden en el espacio o elementos que no pertenezcan a grupos o a etiquetas. Por ejemplo, mañana veremos en paralelo la diversión de dibujar encima de una foto y también la importancia de etiquetar con estas etiquetas de etiquetas, esquemas y componentes, información de la entidad, para que todo esto que ahora, por ejemplo, veis aquí que tiene nombre genérico, tenemos que darle un nombre específico porque en las siguientes fases ya se asignarán valores, medidas, precios, materiales. Entonces, tendrá que esto tener una buena base para que todo fluya. Así es. Vale, Mauricio, les voy a dejar por aquí por el chat el enlace para el registro e inscripciones de los próximos talleres. Recordaros que durante esta semana y la siguiente van a ser de forma online, pero también hay una pestaña en la que podéis apuntaros o ir a visitar a Mauricio de forma presencial, también bajo inscripción. Y nada, Sí, nos vemos mañana.
aumentamos un poco, como ha comentado de Mauricio, nivel. efectivamente un poco el nivel con SketchUp y vamos a darle forma un poco a la idea que hemos visto hoy. Así que muchísimas gracias Mauricio por tus conocimientos y por tu tiempo y os vemos por aquí a todos mañana también. Os enviaremos la grabación cuando la tengamos disponible y ha sido un auténtico placer.